Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Marlene Durán Lajara y tengo 29 años. Soy dominicana y viví en República Dominicana 28 años de mi vida, hasta el año pasado precisamente, porque tengo un año justamente viviendo en Estados Unidos con mi esposo. Y durante este año tuve muchos momentos de reflexión, introspección, hasta que llegué recientemente, hace pocos meses, y podría decir que hasta hace pocas semanas, a la conclusión de que algo me estaba moviendo, y ese algo definitivamente en oración entendí que era el Espíritu Santo, a llevar más de la palabra de Dios, a compartir lo que yo he vivido con el Señor a más personas. Y nunca me imaginé que sería a través de una plataforma pública, a través de redes sociales. Y sí fue algo que el Señor colocó en mi corazón, y tengo ya casi un mes que voy a cumplir con mi proyecto personal de evangelización digital, y como un apostolado que estoy tomando muy en serio, porque así debe ser todo lo que hacemos para el Señor. Y quiero agradecer en el día de hoy por este espacio que me ha concedido Belén, que es en su propio proyecto también para evangelizar y compartir más del evangelio con muchas personas, todos sus seguidores, y es un honor y una dicha que pueda yo compartir mi testimonio de conversión. Pero sobre todo, la mayor dicha para mí no es brillar yo, sino que ustedes puedan ser testigos junto conmigo de la gloria del Señor y de toda su gracia que ha derramado en mi vida. Así que quiero empezar brevemente con una oración para que el Señor me guíe y nos acompañe virtualmente aquí a todos en este día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en primer lugar te quiero dar gracias, te queremos agradecer por este momento que nos has regalado en el día de hoy, en este espacio de Belén, en su proyecto, que queremos entregarte por tener la dicha de poder edificarnos juntos para seguir conociendo más de tu obra en nosotros, en cada vida que está aquí presente, pero en también aquellas vidas que podrán ver quizás este testimonio más adelante. Y te quiero pedir que bendigas en primer lugar este proyecto de evangelización, esta plataforma, para que siga llegando a muchos más corazones, y que en el día de hoy tú me puedas llenar de sabiduría, discernimiento y de nuevo para seguir hablando abiertamente de la verdad de nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, y glorificándote a ti en nuestras vidas. Que estas palabras no sean mías, sino tuyas, y que el Espíritu Santo me impulse para poder colocar los mejores pensamientos y palabras en mi boca en el día de hoy, para que llegue a los corazones que estén dispuestos a abrirse profundamente para tener una relación más íntima contigo y a cada persona que tú quieres que esto llegue. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, ya así arrancamos con la mejor gasolina, con el Señor. Entonces, bueno, para empezar, yo nací y crecí toda mi vida, viví en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, y se puede decir que tuve una infancia feliz. Realmente no me puedo quejar con el Señor, porque me regaló una buena familia, buenos amigos con el pasar de los años. Y yo sí empecé viendo también fotos de mi infancia, obviamente con la inocencia de todo niño, teniendo una relación cercana con mis dos padres. Nunca fue un hogar dividido en el sentido de divorcio ni nada traumático, pero con el pasar de los años, a medida que fui creciendo, sí empezaron a surgir situaciones, conflicto interno en mi hogar,
con mis padres y no era cuestión de violencia física, ni mucho menos, pero la relación entre mis papás no era la mejor, no era el modelo a seguir que yo soñaba con esas películas que veía de niña de princesas de Disney y ese gran amor que yo quizás aspiraría a tener algún día al crecer como mujer. Así que con mi papá yo realmente empecé a tener un cierto distanciamiento porque hubo un abandono no tanto físico, pero sí emocional y por situaciones también muy íntimas que quizás no mencionaré en detalle, pero sí hubo un distanciamiento constante del hogar. Nuestra relación no fue la mejor en esos años de mi adolescencia, teníamos muchos conflictos y de alguna manera mi mamá, al yo ser también, debo mencionar, hija única, porque no tuve hermanos, pues entiendo que inconscientemente su deseo y anhelo como madre, desde un lugar del amor, estoy totalmente segura de eso, quiso proveerme de ese amor de su parte, que quizás ella se dio cuenta que me faltaba de parte de mi papá durante esos años y quiso cubrir de alguna manera eso de, pues, con la crianza en sobreprotección. Y obviamente llegaba a un punto que yo ya no necesitaba más de eso en mi vida y quería sentirme en libertad, poder salir pues más libre con mis amigas a medida que fui creciendo cuando estaba en el colegio. Y bueno, pero independientemente de eso, mi cercanía siempre estuvo con mi mamá, fue mi confidente en esos años también, sea una relación perfecta o no, que no lo fue, pero sí ahí yo encontré más refugio que en mi papá. Quiero hacer un paréntesis aquí y es que la verdad, en el día de hoy, que me encuentro en una etapa donde ya sané esas heridas de infancia, que como todos hemos pasado por ahí, seguro que tenemos algunos traumas emocionales, como le solemos llamar, pero ya luego de pasar procesos de perdón, de esa relación con él, yo veo a mis padres, a los dos, con ojos de compasión, con los ojos del amor que Cristo nos enseñó. Eh, y obviamente sabiendo que nosotros no podemos dar lo que no recibimos en nuestros hogares, en nuestras crianzas y en nuestra infancia. Y mis papás, yo sé que hicieron, como todos los padres que aman a sus hijos, definitivamente lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, con lo que contaban emocionalmente. Así que hoy ya los puedo comprender desde otra perspectiva. Todavía no tengo hijos, pero yo sé que usualmente se dice que cuando una mujer queda embarazada entiende más que nunca a su madre y todos los sacrificios y quizás que yo misma digo que no quiero pasarle traumas emocionales a mis futuros hijos, pero no somos perfectos. Al final tenemos un camino por delante hacia la santidad, que es hacia donde el Señor nos quiere llevar. Y de hecho yo, contando mi testimonio previamente, justo la semana pasada, recuerdo que dije algo que ahora reflexionando, quizás lo vea desde otra perspectiva porque es una realidad y es que yo decía, yo no soy una santa, no soy una santa porque soy una humilde pecadora, porque tendemos al pecado, somos seres humanos imperfectos, el único perfecto aquí es Cristo. Pero al final del día, los santos que tanto podemos admirar de nuestra Iglesia Católica tampoco fueron seres humanos perfectos. Ellos simplemente decidieron que todas las decisiones ya no iban a ser lideradas por sus corazones pecadores, sino por Cristo y por la obra de nuestro Señor, y por eso se convirtieron en santos. O sea, admirando yo, por ejemplo, a una Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita de Ávila, y el mismo San Pablo, que era perseguidor de cristianos, pero eventualmente se entregó a la obra de Cristo para seguir evangelizando a los gentiles. O sea que esos son los mejores ejemplos que podemos seguir. Ya siguiendo adelante con mi testimonio,
Yo cuando estaba en ese proceso de mi infancia y ya creciendo en mi adolescencia, al mismo tiempo que estaba viviendo esa situación emocional con mi papá y en mi casa, que en el momento mirando atrás uno quizás no se da cuenta del todo porque es como el presente de uno como joven y es la realidad. Uno se adapta a esos entornos y lo ve después, observándolo desde otra visión con el paso de los años, pero en ese momento, al mismo tiempo yo estaba siendo muy expuesta a la hipersexualización de los medios de comunicación y todo eso. Yo, al igual que mis mejores amigas del colegio, que hasta el sol de hoy somos hermanas, gracias a Dios, nosotras veíamos películas que de verdad lo que exponían era que en tu primer amor tú tenías que entregarte físicamente, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que eso era lo mejor del mundo, ser feminista, que explotar tu mejor lado como mujer y bueno, entonces eso llevó una cosa a la otra y obviamente trabajó en mí de alguna manera, así como con mis amigas. Pero en mi caso, yo tuve mi primer novio a los 15 años, no pasó de inocencia porque realmente fue un primer beso y todo muy, muy lindo, pero solo duró apenas un mes y no pasó de ahí. Pero ya cuando yo estaba en mi último año del colegio, ya de camino a la universidad, que quería obviamente conocer todo un mundo y bueno, ser más independiente. Recuerdo que en la noche de nuestra graduación, que hubo una fiesta, ahí estaba una persona cercana a mi mejor amiga, que bueno, ya más adelante iniciamos una relación de pareja. Me adelanto a decir que eso solo duró 9 meses, pero en su momento fue como verdaderamente como mi primer gran amor. Yo obviamente sentí cómo me rompieron el corazón la primera vez a los 15 años, pero no se compara con esta próxima relación. Y yo estaba en un punto de mi vida, a los 17, ya 18 años en ese momento, que a raíz de mi situación emocional, por mi experiencia con mi papá, porque yo veía otras de mis amigas que en sus hogares realmente los matrimonios de sus padres eran como como lo que yo hubiera querido tener en mi hogar y a lo que yo hubiera querido aspirar, pero no tenía ese modelo cercano. Entonces sentía también como si yo no fui suficiente para mi papá, para que él me amara y se quedara cuando yo lo necesitara o para que tuviéramos una relación distinta, pues eso me enseñó inconscientemente que yo tenía que entregarlo todo, absolutamente todo, en las relaciones de pareja específicamente. Eso también se vio en algunas relaciones de amistades en su momento, por mi temor al rechazo y miedo al abandono, pero principalmente en relaciones de pareja. Y todo inició con esa persona, con este muchacho. Y, y llegó el momento de que ya yo decidí entregarlo todo físicamente. No tenía esa noción de que guardar las relaciones sexuales para el matrimonio era como un regalo que yo estaba haciendo en nombre del Señor también, porque no tenía noción. En mi casa, vuelvo un poco para atrás, que no lo mencioné, nosotros crecimos sin congregarnos en una iglesia. Yo crecí considerándome católica, pero como de crianza, porque tenía todos mis sacramentos, me bautizaron cuando era bebé, yo hice mi primera comunión, más adelante en mi adolescencia mi confirmación y bueno, este año en mayo ya casada por la iglesia, el sacramento del matrimonio con mi esposo, gracias a Dios. Pero en ese momento, mi mamá en esos años de mi infancia y adolescencia, ella, aunque sí intentó
hacer como un acercamiento al Señor, llegó a tener alguna comunidad de personas que iban a leer la Biblia a la casa. No fue algo constante, eventualmente eso no se mantuvo y pues como no íbamos a ninguna iglesia, yo no crecí con esa noción de cuál es mi relación con Dios. Con mi papá yo nunca tuve claro si era agnóstico o ateo, y esa conversación de una fe, de una religión, nunca se dio. No se dio el espacio para tener ese diálogo. Entonces, yo sí debo reconocer que mis abuelos maternos, los papás de mi mamá, fueron el mejor y el mayor ejemplo de fe en mi vida, que siempre se los reconozco a ellos, porque creo que de alguna manera, no necesariamente con algo concreto per se, pero sí con su ejemplo de vida, ellos me enseñaron qué significaba ser católico de alguna manera, y ellos iban a su iglesia toda su vida. Mi abuela tuvo 5 hijos y no fue en las mejores condiciones económicas. Ellos pasaron momentos de dificultad verdaderamente, y siempre yo veía que le daban la gloria a Dios y alabándolo, porque el Señor provee siempre, y de alguna manera ellos nunca se dejaron caer. Habían días que hacen historias de que no sabían qué iban a comer al otro día, con 5 hijos, y bueno, es una posición difícil de imaginar si uno no la ha vivido. Pero ya en ese punto, volviendo adelante, cuando estaba con ese novio, habiéndolo entregado todo, pasaron los meses y pues yo empecé a notar el cambio de conducta, que realmente me hizo entender que yo estaba también eligiendo a través de decisiones muy pobres a mis parejas. Yo sé que era joven, 18 años apenas, pero desde ahí ya empezó como un camino en declive, porque yo sabía que era una persona que le encantaba estar con muchas mujeres, la fiesta, la bebida, y eventualmente sí pasó lo inevitable, que me fue infiel, y yo lo descubrí a través de las redes sociales, que ya hoy en día así es que uno observa muchas cosas y se da cuenta de otras. Entonces, a mí me dolió tanto en ese momento que yo recuerdo que me caí en el piso. Estaba en mi habitación, al lado de mi cama, y fue muy doloroso porque yo recuerdo cómo yo sentí literalmente haber entregado lo más valioso de mi vida, que ya no tenía devolución. Es como que te entrega un regalo el día que tú naces, y que todo empezó en el momento que yo misma no lo supe valorar. Algo que no tenía precio, que era invaluable. Yo entendí que ya era demasiado tarde, porque esa persona no lo supo apreciar y nunca iba a saber valorarme. Yo entendí que yo no era amada, que me rechazaron a pesar de todo lo que entregué. Ya yo no tenía nada más que dar, literalmente. Y en ese momento yo sentí como me clavaron un cuchillo en el corazón, y recuerdo llamar a mi mejor amiga y decirle eso, y yo de verdad no encontraba dónde poner el corazón mío, literalmente. Y quizás en tiempo después se veía como algo infantil, que me faltaba mucho por vivir, muchos hombres por conocer, pero definitivamente eso solo me empezó a traer dolor, el entregarme físicamente, porque hoy entiendo que no es algo que necesariamente se pierde. La virginidad no es algo que se pierde, sino es algo que tú donas. Y para nosotras las mujeres, llegar a ese punto de entender cómo representamos la obra maestra del Señor, como dice en la Biblia, que somos hechura suya, su obra maestra.
es increíble cómo no entendemos eso al principio si no tenemos esa relación cercana con Dios. Entonces, así seguí en los años posteriores. Cuando estaba en la universidad conocí a otra persona y realmente no me di mi tiempo de duelo de esa relación. Y yo solo quería sentirme amada, solo quería depositar todo lo que yo quería dar en otra persona. Y este otro muchacho empezó a demostrarme interés durante mucho tiempo. Yo al principio no quería, pero al final, bueno, iniciamos también una relación de pareja. Fue más duradera, duró aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Igualmente, sí me entregué físicamente, pero llegó a empezar a ser una relación tóxica que antes de terminar, porque el Señor también tiene sus propósitos con todo en nuestra vida, aquí ya inicia mi proceso de conversión verdadera. Cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo que sí pasé por muchos procesos de rechazo y siempre digo, y lo dije también recientemente, luego de volver a visitar mi testimonio, que si no trabajamos internamente nuestras heridas, nuestras emociones, lamentablemente vamos a seguir tocándonos de frente y cayendo en lo mismo. En mi caso, con el rechazo. Y si no tenemos nuestra identidad clara en el Señor, si no nos sabemos completamente amados por Cristo y cómo Él hizo ese sacrificio en la cruz porque me ama, porque te ama y para que tú pudieras vivir y yo pudiera vivir, definitivamente nosotros mendigamos amor. Así yo estaba mendigando amor y esperando que mi corazón lo recibiera el mejor postor. No entendía el tesoro que era, verdaderamente. Y en la universidad me pasó con amistades que sí recibí rechazo. En su momento, pues nada, seguí adelante, pero ya con mis 21 años, todos los años yo celebraba mis cumpleaños porque, como dije, desde pequeña era muy alegre, muy extrovertida, pero yo siento que llegó un punto que me sentí un poco cargada de tener que siempre sonreír, como que en todos los cumpleaños yo estaba, sí, vamos para no bailar, sí, muy alegre, con mis amigas también, nunca estaba triste, con mi familia, y como que era de esperarse de Marlene que nunca había tristeza. Pero justo en mi cumpleaños 21, recuerdo que estaba yo celebrando, era en un lugar donde podíamos bailar y todo bien, tenía el mejor vestido, el mejor peinado, maquillada profesionalmente y con algunos compañeros de la universidad, mi mejor amiga y el novio de ese entonces. Y yo recuerdo que yo no me quise parar a bailar la noche entera, no quise cenar nada, algo dentro de mí se empezó a agitar emocionalmente y me sentí ansiosa, con una cierta tristeza, como tendencia a depresión, pero nunca realmente sufrí depresión, sí ansiedad, pero cuando llegué a mi casa esa noche, mi mejor amiga estaba conmigo porque se iba a quedar a dormir allá. Y recuerdo que yo empecé a llorar de la nada, pero horrible, que no podía parar las lágrimas. Y le dije que yo no entendía lo que me estaba pasando, que estaba sintiendo un vacío por dentro y que al mismo tiempo me estaba sintiendo culpable porque así como yo dije, yo nunca tuve mi fe como prioridad en mi vida, en mis años de juventud, pero sí creía en Dios y yo decía, yo no puedo creer lo malagradecida que yo soy, lo ingrata que yo soy con Dios, que me ha dado tanto, porque en ese entonces yo creía que ya el Señor me lo había dado todo, que no había nada más que darme. Eh, y recuerdo que le dije, tengo el trabajo de mis sueños, mi dream job, porque en ese momento yo conseguí
mi primer trabajo en una revista. Yo estudié comunicación social y yo amo escribir, amo leer, era mi gran pasión y yo decía, no, aquí ya, yo me quedo el resto de mi vida, este es mi techo de cristal, yo voy a ser reconocida, me van a conocer como una influencer así literaria, en editorial, voy a conocer muchas marcas famosas y eventualmente pasó eso, pero yo no estaba siendo feliz. Y al final lo más lejos que yo tenía es que ese trabajo iba a pasar y que yo iba a cerrar ese capítulo más adelante, viviendo otras experiencias profesionales, pero aparte del trabajo también le decía a mi amiga esa noche, tengo un novio también que me ama, porque yo pensaba que nos íbamos a casar, pero no sabía nada de la vida, definitivamente. También le dije que tengo unos padres también que me quieren, que no serán perfectos, pero aquí estamos, tengo un hogar donde dormir, mucha gente no tiene ese privilegio, ni nada que comer cada día, yo tengo hasta alimentos para hasta saciarme y más de lo que necesito. ¿Qué más yo le quiero pedir a Dios? O sea, yo no entiendo. Y ella obviamente procedió a abrazarme, a consolarme, como pudo aconsejarme. Yo recuerdo que pasaron los días y, y yo estaba en YouTube precisamente viendo videos, no sé por qué razón me salió una prédica, porque no usualmente no veía cosas de pastores ni nada, pero de repente me salió una muchacha que estaba como predicando en una iglesia y aquí lo importante fue el versículo que ella mencionó, los versículos que ella mencionó. Precisamente de San Lucas, y quiero compartirlo en este momento con ustedes porque no puedo dejar de hablar de mi testimonio de conversión sin mencionar esas palabras de Jesús a María y a Marta. Y dice así, Lucas 10, del 38 al 42. Yendo de camino, entró en una aldea y una mujer, Marta de nombre, le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta andaba afanada en los muchos cuidados del servicio y acercándose dijo, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje a mí sola en el servicio? Dile pues que me ayude. Respondió el Señor y le dijo, Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte que no le será arrebatada. Y yo no les puedo explicar de qué manera eso atravesó mi corazón, que no sé por qué hasta el día de hoy se me salen las lágrimas porque yo sentí que el Señor me habló directamente al alma. Yo recuerdo que en esa época estaba en mi proceso de tesis, de finalizar para ya graduarme de la universidad. Bueno, tenía este trabajo que era muy movido, eran muchas responsabilidades en este mundo de la comunicación y, y realmente no estaba yendo bien mi relación de pareja. Entonces, yo siento que en mi interior yo me estaba preguntando, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy hecha? ¿Para qué Dios me creó? No entiendo este vacío, no entiendo qué hacer, cuál es el próximo paso a dar. Y me llené de ansiedad esas semanas y no sabía nada. Hasta que tomé la decisión de acudir a una iglesia católica y quería congregarme, pero por alguna razón yo entendí que la mejor manera era a través de mi novio empezar a acudir a una comunidad de jóvenes que inicialmente debo decir, como había tenido esa conversación con mi mejor amiga, nosotras habíamos intentado en algún momento ir a una iglesia protestante antes de yo llegar a la iglesia católica, porque no sabía de qué manera el Señor me estaba llamando, no lo puse mucho en oración y simplemente vamos a esta iglesia protestante. Y recuerdo que después de varias visitas al grupo de jóvenes, una noche ellos estaban hablando con una presentación y todo preparado de un tema
de cómo los católicos no iban a llegar al cielo porque habían cometido tantos pecados y contra la palabra de Dios y todo. Y algo dentro de mí se movió y yo dije, no sé, no estoy clara si yo estoy manteniendo mi posición católica o si quiero seguir en una iglesia protestante, pero no me sentí bien en ese momento. De alguna manera me sentí atacada, no sé por qué, porque no estaba yendo a una iglesia católica, pero decidí no volver porque sea donde sea que el Señor me quiera, no creo que sea de esa manera, humillando ni atacando. Así que mi mejor amiga tampoco volvió. Y ahí fue, volviendo y retornando a la iglesia católica, que empecé a ir a prepararme en unos talleres de la Biblia, de la Virgen María, de la Eucaristía, bueno, de todo, para formar parte oficial y formalmente de una comunidad de jóvenes con mi novio de ese entonces. Y bueno, nosotros duramos ya cuando estábamos listos 1 año completo en esa comunidad. Todo iba bien relativamente, nos juntábamos cada noche a leer un poco de la Biblia, en oraciones y bueno, a compartir de nuestra fe, hasta que llegó un día que pues todo se empezó a complicar con las relaciones internas. Habían, si no me equivoco, como 3 o 4 parejas, incluyéndonos a nosotros. Y bueno, nosotros terminamos esa relación y yo desde el primer momento no quería seguir frecuentando un grupo donde iba a estar mi ex, pero yo seguí yendo, seguí asistiendo. En ese momento también terminaron la relación otra pareja de la comunidad y una cosa también llevó a la otra, que se involucró todo el mundo, hubo cierta tensión emocional entre todos y bueno, se desintegró ya totalmente. Y antes de yo decidí irme, realmente nos estábamos juntando para compartir, como quien dice, chisme, no era realmente a vivir de la palabra de Dios. Debo decir que algunas amigas de esa comunidad quedan hoy en día y nos queremos mucho y el cariño sigue intacto, pero ya la comunidad pues no siguió. Entonces yo recuerdo que eso fue justo antes de que llegara la pandemia. Yo estaba ahí en República Dominicana y me empecé a sentir que no estaba en mi hogar espiritual. Yo diría que sí, lo que impulsó inicialmente fue el tema de que la comunidad se desintegró, de que yo sentía que como católica no estaba viviendo una fe que era lo que yo estaba buscando, que después de ese vacío que yo sentí, yo no estaba queriendo solo ir por cumplir a la iglesia o por costumbre o por mi familia o por mis amigos. Yo quería verdaderamente vivir mi fe de manera seria. Y entendí o creía en ese momento que quizás estaba en la denominación incorrecta, denominación cristiana, y me fui a la iglesia protestante inicialmente invitada volvemos a mi mejor amiga, porque ella creció, o sea, toda su vida, sus padres, su familia son católicos hasta el día de hoy, se congregan en su iglesia, en su comunidad, pero ella se convirtió a protestante, me invitó al grupo de jóvenes y así fue que una cosa llevó a la otra. Yo recuerdo que esa primera noche yo conocí al pastor titular de los jóvenes y él me recomendó un libro que se llama Estamos juntos en verdad, que trataba sobre las diferencias entre la iglesia protestante y la iglesia católica después de la Reforma. Y yo pensé, como tanto me encantaba leer, y bueno, ya yo conozco todo de la iglesia católica y de la iglesia protestante, y prefiero irme con los protestantes. Específicamente era una iglesia bautista. Entonces ya tomé la decisión, recuerdo que hicieron una llamada por video mis compañeros de comunidad de la Iglesia Católica y me estaban cuestionando y preguntándome genuinamente, oye, ¿por qué te vas? Que como que no hay nada que podamos hacer para convencerte que te quedes, es una decisión muy drástica, muy radical. Y yo realmente no tenía una respuesta en ese momento. O sea, yo siento que igual fue muy emocional,
muy de momento. Lo único que se me ocurrió decirles fue, no, no siento que este es mi hogar espiritual, ya no más. Entonces les pedí que respetaran mi decisión y así lo hicieron, pero definitivamente yo sí tenía muchas preguntas y a raíz de ese enfriamiento espiritual que estaba notando en mi entorno, no, no, no quise acercarme a ninguna figura de autoridad dentro de la iglesia donde yo estaba asistiendo, ningún sacerdote, ningún padre, y tampoco lo hablé realmente mucho con mis amigas porque pensaba que ellas no tendrían las respuestas que yo estaba buscando. Y simplemente decidí, pues ya, me voy. Resulta que en la iglesia bautista yo decidí en un punto ya volver a bautizarme. Como se conoce ahí internamente, es como nacer de nuevo. Entonces yo dije, no, pero ya aquí llegué. Yo sentía como este fuego del espíritu en cada alabanza, en cada momento de adoración, en cada culto que hacían, el pastor hablando, y el mensaje me llegaba como nunca antes me había llegado. Y me bauticé, y di mi testimonio hasta ese momento de cómo había cambiado de una denominación a otra y de que ya yo descubrí al Señor donde realmente estaba. Pero llegó un año después justo de yo estar en esa iglesia, que duré un año, eso fue hace 4 años, puedo decir. Y hace 3 años llegó a mi vida mi amado esposo, que de verdad que siempre le digo, te tengo que mencionar en mi testimonio siempre, porque desde fuera quizás se ve y quizás algunas personas me habrán podido criticar en su momento y ahora, pero dirán, no, te fuiste por amor y porque te convencieron y tú no sabes realmente por qué te fuiste, por emociones, por el mismo tema del temor al rechazo, pero yo lo veo de esta manera. Fue el Señor obrando a través de mi esposo en el momento que iniciamos nuestro noviazgo. Desde el primer día, Él inició a trabajar en mi corazón, porque tanto Él como yo nos vimos movidos a empezar a hacernos preguntas que yo nunca antes me había hecho, de mi fe, ni de la Iglesia Católica, que en ese momento que yo lo conocí, yo sabía que él era católico y llegó a mi vida, empezamos una relación a distancia porque obviamente él vivía aquí en Estados Unidos, entonces nos conocimos por una amiga en común y yo dije, yo nunca he tenido una relación a distancia, pero creo que esto puede tener futuro, lo hablamos, queríamos formalizar y veíamos ya un futuro juntos y yo dije, no, esta es mi oportunidad, definitivamente que sí, yo lo voy a convencer, lo voy a ayudar a que se convierta protestante, va a venir a la iglesia bautista y yo feliz de la vida de que alguien más llegue a donde yo estoy. Pero resulta que lo más lejos que yo tenía es que el Señor tenía otro plan para nosotros como pareja. Y yo empecé a notar todo lo que decía el pastor en cada culto, para llevar esas notas a donde él cuando habláramos por videollamada y decirle, mira, esta es la justificación para esto, no, esto no es válido en la Biblia por esto, y mucho fundamento bíblico según yo, pero cuando empecé a descubrir la sucesión apostólica, la riqueza de nuestra iglesia católica, la historia de 2000 años atrás, la fundación, o sea, todo, yo entendí que ya tenía innegociables. Yo no podía negociar elementos claves, tan claves como la Virgen María. Que María, debo decir que yo no tenía una relación cercana con ella cuando inicié mi camino como católica antes de llegar a la iglesia protestante. Yo no podía ni ver un rosario porque lo sentía tan complejo, tan, según yo, pesado en ese momento, porque no entendía nada, no entendía la riqueza, no entendía los milagros que María es capaz de hacer en este mundo por la gracia que le ha concedido el Señor y porque es la criatura más excelsa. O sea, esta mujer, este modelo a seguir, que hoy en día, de verdad que como esposa, como futura madre, si el Señor me lo permite, como amiga, como hija, quiero emularla a ella, que no es fácil, ningún día es fácil, siempre va a ser difícil, pero verdaderamente esa compasión, ese amor, esa fe total en nuestro Señor, sí quiero ser como María. Y si eso me acerca más a Dios
qué bendición que yo entendí que no era adoración, porque la única adoración se la debemos al Señor, a nuestro Dios. Pero esa veneración, esa honra que le podemos tener a nuestra Madre María, la Madre de la Iglesia, es increíble. Y no hay forma de que amando a María, que primero no la vamos a amar nunca más que a Jesús, porque ella no lo va a permitir, pero ella siempre, siempre nos va a llevar de una u otra manera hacia su Hijo Jesús, y toda la gloria es para Él. Entonces, en ese momento entendí que no quería negociarla a ella, que aunque antes yo nada más veía el rosario como un rezo para cuando se moría alguien en mi familia, quizás, y no lo hacíamos frecuentemente, yo empecé a adoptar eso tan dentro de mi alma. También el tema de los sacramentos, algo como el sacramento del matrimonio, que para mí era tan valioso ver eso como la representación de también Cristo con su iglesia. O sea, increíble esa riqueza también de la Eucaristía, en la Santa Misa, ese encuentro con el Señor, ese momento de adoración. Y todo eso se veía desde una perspectiva muy distinta en la iglesia protestante. No era tan sagrado, no existían los sacramentos. O sea, yo empecé a decir, esto ya no es negociable para mí. Y a raíz de mi estudio y mi aprendizaje y el impulso de mi esposo, pues tomé la decisión de volver a casa, como solemos decir, a nuestra iglesia católica. Y recuerdo que en ese momento yo empecé a notar un distanciamiento de todas las personas que yo consideraba como amigos cercanos de la iglesia bautista. Y otra vez me topé de frente con el rechazo. Pero en esta ocasión hubo un cambio dentro de mí que yo no lo podía negar, y era Cristo. Definitivamente, aunque me dolió en su momento, debo reconocerlo, no lo niego, porque siempre duele que cuando uno se abre su corazón en confidencia con amistades, y quizás ellos lo hicieron conmigo, pero cuando se rompe ese lazo y nunca ni siquiera se atrevieron a preguntar sinceramente, oye, ¿por qué te vas? ¿Te puedo ayudar de alguna manera a entender este proceso mejor? No hubo ningún interés. Pues yo entendí, primero, en primer lugar, que nosotros no debemos ver a otras personas como un impedimento para cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. No, no quiero verlos de esa manera ya, ni que son malas personas de corazón. No quiero tampoco ver eso, porque el Señor es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón, que es engañoso, tiende a ser engañoso. Pero yo considero que hay muchas personas que tienen como ese fuego interno de amor por Dios y creen que están haciendo lo mejor que pueden en ese momento para defender la palabra de Dios, para defender al Señor con ciertas conductas. Y bueno, yo simplemente decido no juzgarlos, no culparlos, y que el Señor los tuvo en mi vida por una temporada para cumplir un propósito, y ya lo cumplieron y ya no podemos seguir adelante juntos. Yo debo decir que también parte de la bendición que vi de ese año que estuve en la iglesia protestante es que aprendí a escudriñar las escrituras de una manera que yo antes nunca había hecho en mi comunidad de la iglesia católica. Yo empecé por voluntad propia a leer la Biblia. Recuerdo que también por el año de la pandemia eso me movió aún más. Yo de hecho tenía un blog de reseñas de libros cristianos, y me metí de lleno en la Biblia. Y eso me llevó a tener un acercamiento y una verdadera relación con Dios. Pero al mismo tiempo, cuando volví a la iglesia católica, eso se quedó conmigo, ya es como mi segunda piel. Y ya mi fe no era una parte de mi lista para hacer en el día, quizás orar, ir a la iglesia, no. Ya era mi vida.
Y debo decir que antes de mi esposo, que no mencioné esa relación porque la verdad duró 7 meses y bueno, la misma historia que antes, me entregué físicamente, me abandonaron, se terminó. Eh, yo estuve con una persona atea. Fue un hombre ateo que yo lo conocía de años anteriores por amistades de mis padres. Nuestros padres se conocían y perfecto todo. Nos reencontramos años más tarde y bueno, también iniciamos una relación de pareja, pero en su momento, yo me acuerdo que él llegó en la etapa que yo estaba con esta disyuntiva de me quedo con un pie en la iglesia católica o me salgo con el otro pie a la iglesia protestante. Y él simplemente, el consejo que me dio fue, no, pero tú te deberías salir de la iglesia ya en general, la iglesia católica no te está dejando nada, eso no te aporta nada, ya salte, esos amigos, no. Y yo siento que el enemigo trata de todas las maneras de alejarnos de Dios, porque no le gusta esto, o sea, para nada. Y yo estuve a punto de ceder, pero no. El Señor sabía por dónde me estaba llevando y gracias a Dios no fue un camino de perdición total. Pero viendo para atrás, que menciono a esta persona atea por una razón, y es que hoy yo no me imagino ni en mis sueños más locos tener un novio o haberme casado con un esposo que no tuviera a Dios como centro de su vida, que todo girara alrededor del Señor. No me lo imagino, porque también viendo a un futuro de formar una familia, de la crianza de los hijos, imposible, imposible. Entonces, hasta ese momento puedo decir que llegaron mis decisiones pobres emocionales del amor y de mendigar amor. Cuando, cuando llegué a la iglesia católica, empecé a ir a mis misas yo sola, ya no estaba en una comunidad de jóvenes, porque lo que dije anteriormente, ya se había desintegrado la otra, cada quien tomó su camino, algunos otros dejaron de ir a la iglesia, pero yo seguía yendo yo sola. Y eh, ya cuando vine para acá, a Estados Unidos, debo decir que en este año viviendo aquí, yo siempre se lo digo también a mi esposo y a mis padres y a mis amigas, a quien puedo, que nunca antes yo había vivido mi fe de esta manera, porque yo llegué a conocer aquí la tradición de la iglesia que nunca antes había escuchado tampoco, que mi generación no ha vivido eso en República Dominicana y también volviendo como a lo más sagrado de la misa, de, de la iglesia en general. Yo, por ejemplo, conocí la misa tradicional, perdón, en la misa tradicional en latín. Y yo sé que hay ciertas divisiones dentro de la iglesia, según lo que he podido ir conociendo y descubriendo, porque todavía no soy experta, apenas estoy adquiriendo estos conocimientos y formándome, pero aún así yo veo que lo sagrado es lo que más nos acerca, lo más sagrado, lo más antiguo, como lo más apegado a la tradición, nos acerca más al Señor y no tiene por qué estar dividido del magisterio que está custodiado por el Espíritu Santo y lo creo firmemente. Y, y de verdad que desde un hecho tan simple como usar el velo en misa y que hoy en día yo puedo hacer mis oraciones, un Padre Nuestro, un Ave María en latín, ni siquiera lo comparto porque considero que sea más sagrado que orar en español o en inglés o en cualquier otro idioma. Simplemente que mi experiencia personal, y he entendido que así ha sido para otras personas, según comentarios que he recibido y experiencias de vida de otros, en este caminar de la fe, cuando yo he orado en latín, me siento con una conexión especial. Cuando hago el rosario en latín, una conexión especial con el Señor, con María, o sea, es como adentrarse en esa meditación. Definitivamente algo que yo nunca había descubierto antes y es un tesoro que estoy valorando mucho porque algo que también eh, me dejó el ser de esta personalidad que sí era extrovertida, que sí era muy alegre y a veces
no me costaba que si tenía que bailar, que si tenía que cantar, no. Pero llegaban mis momentos de timidez y cuando yo tenía que expresar mis opiniones y pararme frente a mis firmes convicciones, frente a otras personas que conocía o no conocía, no me daba temor. Honestamente, tenía cierto miedo porque obviamente sabemos que no somos, como se dice popularmente, monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, aún más si damos opiniones que no van a ser tan populares entre todos, no todo el mundo va a caerle bien lo que uno diga o piense. Claro que uno siempre lo puede decir con amor, respeto y la dignidad que se merecen todos los seres humanos, que son creación de Dios, pero aún así, por más que uno se explique, las personas nunca van a entender eh, verdaderamente el origen, la raíz de lo que uno quiere decir, quizás, cuando están con su mente abierta para debatir, para refutar, para llevar la contraria y para ganar un argumento. Entonces, hoy en día también me he dado cuenta que vivir mi fe de esta manera tan apasionadamente, el fuego que yo tanto miedo tenía de perder cuando me saliera de la iglesia protestante y volviera a la iglesia católica, porque no tenemos esa adoración, esas alabanzas, esa música. No, tengo el fuego aún más, más fuerte porque esas llamas se incendiaron dentro de mí en el momento que estoy en la Eucaristía, en la misa cada domingo y que no quiero salir de ahí porque me siento en la presencia del Señor y de la mejor manera posible y sigo ahí con mi misal y sigo aquí con la Biblia y eso me impulsó a precisamente a abrir este proyecto ahora que tenía tanto tiempo sin saber qué hacer para compartir más de esto. En febrero de este año, principios, me preparé también con un diplomado en teología del cuerpo y fue otra cosa que me movió ese fuego interno. Si todavía no estaba 100% encendido, ahí más todavía, más gasolina le eché, porque, o le echó el Señor, mejor dicho, no fui yo. Aprendí sobre esa enseñanza de San Juan Pablo II, de la teología del cuerpo y el saberme amada, que precisamente por mi contexto emocional, mi historia de mi infancia, yo tanto necesitaba escuchar eso y dejar de buscar la validación en seres humanos, en novios, en amigos, o sea, para nada. Toda la validación la tengo en Cristo y me entendí 100% amada, 100% creada con un propósito. Una vez también llegué a la teología del cuerpo y me emociona mucho encontrar más personas que estoy siguiendo en redes sociales, que están también moviéndose con ese tema y llegando a más jóvenes, porque también es importante nuestra generación que conozca más del Señor. Que quizás antes era, no, soy una católica de crianza por mi familia, pero realmente no sé ni en lo que creo. Y pues precisamente esa es mi invitación a través de este proyecto de evangelización que estoy iniciando, que no me creo la única experta ni la que más sabe ni nada. Siempre trato de mantener esa humildad que si Dios me lo permite voy a seguir formándome y capacitándome en Él y Él me seguirá equipando a través del Espíritu Santo para yo compartir más recursos. Pero lo que quiero es que se inicie un diálogo de respeto y amor y que no importa nuestras diferencias con otros hermanos de otras denominaciones, sino como encontrar esos puntos en común y que puedan conocer la riqueza de nuestra fe católica. De alguna manera, mi esposo sirvió como instrumento del Señor para traerme con lazos de amor a estas raíces católicas. Y ese fue el instrumento que utilizó Dios en mi vida. Pero si Él entiende que yo puedo a través de mi testimonio también llegar a más personas y que Él haga su obra, no la haga yo, pues yo feliz, porque definitivamente eso es lo que busco, que llegue a más personas y que podamos compartir de todas esas preguntas que yo digo que es importante un cuestionamiento sano, desde un lugar sano nos empecemos a preguntar en qué creemos verdaderamente y por qué lo creemos. Esas dos preguntas son
primordiales, en qué creemos y por qué lo creemos. Porque en los momentos de duda y de temor, porque no sé cómo defender mi fe, no sé en lo que creo, esa va a ser como la roca firme en que estemos cimentados. Cuando entendamos de dónde venimos, porque fuimos creados por Él y para Él. Entonces, nunca vamos a encontrar, nuestra alma nunca va a encontrar esa quietud, esa paz, hasta que no le dediquemos todo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones al Señor, que no nos pertenecen, al final del día fueron un regalo de Dios. Y creo que la mejor manera de glorificarlo es compartiéndolo con otros y que sea un tesoro que no se quede en orgullo, sino en amor al prójimo y que podamos seguir llegando, así como nos conocemos a través de las redes sociales, con otras personas, otros católicos, otros cristianos. De verdad que gente que no tiene necesariamente una plataforma, un micrófono delante de ellos, de verdad, a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo, tú no necesitas salir en una cámara. Sí que bueno, qué alegría que podamos regocijarnos y predicar el evangelio y compartir más de Dios, porque no me quiero quedar con este regalazo que me ha dado el Señor. Lo quiero compartir con más personas, que más gente viva de su amor. Pero tú en tu día a día, en tu rutina, en tus hábitos, a través de tu tiempo y tus recursos que no están a la venta porque son valiosos y tú eres valioso o tú eres valiosa, puedes glorificar al Señor de todas las maneras, desde las más simples hasta las más grandes. Pero definitivamente que Dios nos creó para hacer cosas hermosas y que mi otro gran deseo es que algún día quizás sea algo muy idealista y esté soñando como un mundo utópico, pero ahora que estoy en estas plataformas de las redes sociales, veo también un poco la división que se resolvería tan fácil, si simplemente escuchamos atentamente y de manera activa y constante y en amor y disposición para aprender el uno del otro. Y vuelvo y repito, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros, que de verdad, con palabras de amor, yo creo que un corazón se abre más fácil que atacándolo, humillándolo y debatiendo. Hay un lugar y un momento para todo, pero yo creo que la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, para no generalizar, porque quizás no siempre sea así, cuando alguien se me ha acercado a preguntarme sobre mi fe católica, yo siento y me he dado cuenta, me he percatado que sí, usualmente es de un lugar de sincera curiosidad por conocer y por entender cosas que no entienden y que les confunden. Y pues si yo aporto para ser sal del mundo y como luz de la tierra, como nos llama el Señor a ser, entonces yo creo que podemos aportar significativamente a que más corazones retornen a Él. Y digo que desde el primer día que abrí mi proyecto en mi canal de YouTube, si 5 vidas, así de poquitas, si 5 vidas se transforman, 5 corazones cambian y mejoran para el Señor, pues ya yo estoy paga, de verdad que eso es más que suficiente para mí, pero si puede tener todo el alcance del mundo que el Señor quiera, pues amén, que así sea, y como le dijo la Virgencita María al ángel Gabriel en la Anunciación, fiat voluntas tua, que se haga y se cumpla tu voluntad, que yo estoy aquí como tu sierva, Señor, y solo quiero que brilles tú en este mundo, porque necesitamos definitivamente más de su amor y no podemos amar lo que no conocemos. Así que muchísimas gracias a Belén nuevamente por concederme este espacio en el día de hoy y muy feliz y honrada por haber estado compartiendo en el día de hoy con ustedes. Muchas gracias.